El mundo, damos inicio a una nueva emisión de Estamos en Línea, siempre por www.ondadigitaltv.com y pueden escucharnos las 24 horas del día vía www.radioondadigital.com. Bueno, y a esta hora de la mañana preocupante la situación que se vive en nuestro país, muy tensa. La frontera entre Madre de Dios y Brasil ha sido cerrada prácticamente por la policía. Se vienen llevando a cabo intensas operativos para dar con el paradero del juez César Inostroza, supuestamente quien habría fugado el día de ayer a la frontera de Brasil. Aquí tenemos algunas imágenes de estas fotos que nos llegaron desde la frontera hoy muy temprano en la mañana de Madre de Dios. Ahí está la policía desplegándose por las carreteras que es fronteriza con la ciudad de Brasil, ¿no? Estamos nosotros muy preocupados por lo que pueda suceder en este momento. A esta hora de la mañana estamos en línea ya con el congresista Roberto Vieira. Él ha presentado el proyecto de ley 3547 que habla sobre la refundación de los partidos políticos y también sobre la modificación del artículo 4 y algunos literales referido a la ley 28094 de la ley de organizaciones políticas. Y hoy, en estas últimas elecciones, hemos visto realmente cómo muchos partidos políticos han quedado de lado. Congresista Vieira, muy buenos días. Muy buenos días, señor Bravo. Gracias por la oportunidad que me da de dirigirme a sus miles de oyentes. Congresista Vieira, es preocupante, en las últimas elecciones hemos podido ver y apreciar cómo muchos partidos políticos han quedado totalmente rezagados, algunos otros han tenido que apelar a gente de fuera. Esto quiere decir que los partidos políticos en nuestro país están pasando por una terrible crisis. Definitivamente, a raíz también de este escándalo de Odebrecht, que ha sido la corrupción más grande de nuestra historia republicana, porque ha afectado varios gobiernos, el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno de Ollanta Humala, el gobierno de Alan García, el gobierno de PPK, y también han financiado partidos políticos, a todos los partidos políticos y gran parte también de movimientos regionales. Entonces, definitivamente tenemos que hacer un cambio. Si queremos empezar a hacer bien las cosas, si queremos que funcionen las reformas que, por ejemplo, se van a llevar a cabo este 9 de diciembre, tenemos que cambiar lo principal, los partidos políticos. Y estos partidos políticos, lamentablemente, a lo largo de nuestra historia, se han caracterizado por ser cúpulas políticas. Exacto. Pero democracia interna, ¿acaso se han practicado? Usted puede ver, por ejemplo, que el partido que tuvo mayor votación en el legislativo y casi gana la presidencia, como es Fuerza Popular en el 2016, solamente tiene un poco menos de 5.000 afiliados, militantes. O sea, ni siquiera llega al 0.1% de la población, de 32 millones de peruanos. Entonces, necesitamos hacer un cambio profundo en los partidos políticos, necesitamos renovar los partidos, y para eso es necesario que todos empiecen de cero bajo nuevas reglas de juego, que una de ellas es la imposibilidad a que puedan hacer alianzas. Dos, que no sirvan vientres de alquiler. Exacto, congresista. Y eso, sí. Yo he estado leyendo la ley, el proyecto de ley 3547 que usted ha presentado, que es muy interesante y que en lo personal creo que debería de aplicarse, pero ¿cuánto apoyo va a recibir dentro del Congreso de la República? Tenga usted en cuenta que tenemos las cúpulas enquistadas de los Velázquez Quesquén, de los Mulder, tenemos de la gente de Acción Popular, entonces que está enquistada en una cúpula que no deja avanzar a los demás partidarios. Pareciera que no hubieran partidarios y es por ello que muchos a veces se retiran de sus partidos porque ven que no tienen oportunidades. Entonces, ¿cuánto apoyo puede tener este tema dentro del Congreso de la República? Mire, la
sociedad civil tiene que tomar un rol preponderante en apoyar este proyecto de ley que beneficia a todos los peruanos, porque este proyecto de ley, al ponerlos a todos los partidos que han existido, llámese APRA o que existen, APRA, PPC, etcétera, a foja cero, los obliga a constituirse nuevamente bajo nuevas reglas de juego. ¿Qué pasa? En primer lugar, de que puedan inscribirse con el 1% del padrón de electores de la última elección. Exacto. Y no como es actualmente, que es 4%, que estamos hablando de equivalente a 750.000 firmas válidas, que quiere decir que las personas que quieren hacer un partido político tienen que recaudar por lo menos 2 millones, 3 millones de firmas para tener válidas 750.000. Exacto. Y cada firma, para conseguirla, no te va a bajar de $1. Sí. Ahí prácticamente estás obligando a los que quieren hacer un partido político a recurrir en busca de dinero desesperadamente a empresarios, y muchos de ellos caen pues en manos de narcotraficantes o gente que lava dinero. Entonces lo estamos bajando de 4% a 1%, o sea, ahora se necesitaría 165.000 firmas. Obviamente los mismos comités, y la diferencia es que todos los partidos políticos tendrían que tener un mínimo de 50.000 militantes, sí, a nivel nacional, y esos 50.000 militantes, el 60% bajo una elección con voto secreto y supervisado por la OPE y el Jurado Nacional de Elecciones, elegirán a los candidatos de una manera democrática, y no como existe actualmente, que es un grupo cerrado los que eligen a los candidatos y direccionado por las cúpulas. Exacto. Entonces ahí jamás va a haber renovación política, y los nuevos jóvenes que quieran meterse en política no van a poder pues tener oportunidades. Por eso que esto es importante. Es cierto que en el Congreso no les conviene, porque está representado pues Fuerza Popular, el Partido Aprista, Acción Popular, Peruanos por el Cambio, Frente Amplio, pero están las calles, la sociedad civil, el principal activista que tiene que salir y apoyar, porque si queremos nosotros que funcionen los cambios en este país, tenemos que empezar por la madre del cordero. Exacto. Que es los partidos políticos, señores. Congresista, ahí está el cambio. Congresista, por otro lado, el tema de la ley de partidos políticos es una ley que tiene muchos vacíos, que en realidad no convence mucho. Y yo leía el numeral 14.4, por ejemplo, donde se pide la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática de recibir financiamiento de agentes o ingresos de fuente prohibida o ilegal. Eso quiere decir que esto no está contemplado dentro de la ley de organizaciones políticas y electorales. No, por eso nosotros lo que tenemos que hacer es transparentar, porque en estos momentos el Perú no se puede dar el lujo, o sea, el gobierno no se puede dar el lujo de financiar los partidos políticos. Ajá, y exacto. Eso es lo que obviamente está fomentando el presidente Vizcarra con el punto 2, cuando hablan ahí de fiscalización, de financiamiento de partidos políticos, le está dando carácter constitucional al financiamiento de partidos políticos por parte del Estado. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros financiar a estas cúpulas? Exacto. Si queremos financiarla, perfecto, pero primero hay que cambiarle las condiciones, hay que reforzarlas, hay que fortalecer los partidos políticos, pero le vamos a dar 80 millones, que es el presupuesto que se le ha asignado a los partidos políticos, le vamos a dar para que lo manejen las cúpulas, y de esos 80 millones que solamente se lo reparten los partidos que están representados en el Congreso y sus alianzas, porque también recibe el PPC y todos los que participaron en alianzas, el 50% para pagar planillas. O sea que la gente le va a pagar los sueldos a Toledo, a Alan García, a Ollantumala, a Keiko Fujimori, le va a pagar la luz, el agua, el teléfono, en un país donde tenemos de cada 2 niños uno es anémico. No,
Y eso es lo que, y la gente debe saber que eso se está haciendo desde el año pasado. Desde el año pasado ya están recibiendo los partidos que están representados en el Congreso y sus alianzas, están recibiendo 80 millones, obviamente prorrateado en 5 años. Exacto. Pero ya comenzaron a recibir por lo menos unos 10, 15 millones de soles. Y entonces, con la reforma constitucional, punto 2 del referéndum que el presidente apoya, lo único que está haciendo es cimentar el financiamiento del Estado a estos pseudos partidos políticos que son cúpulas. Exacto. Congresista Vieira, ¿cuándo se va a ver esta ley en comisión o en el Pleno? Mire, yo calculo que aproximadamente en un mes, se han acumulado muchos temas, como ustedes bien saben, pero en un mes ya debe estar en la comisión debe estar pasando a la Comisión de Justicia primero, y de ahí a la Comisión de Constitución. No sé cuál de las dos va a pasar primero, y voy a alertar a la opinión pública para que participe a través de las redes y diversas manifestaciones. Como le digo, queremos cambiar este país. Acá no estamos hablando si yo soy de izquierda, de derecha, de centro, de arriba a abajo. Acá fracasaron todos. La derecha robó y la izquierda también robó. Entonces, lo que tenemos que hacer todos los peruanos que queremos cambiar el destino de nuestro país es empezar con el cambio principal, que es los partidos políticos. Estas pseudas cúpulas que existen no pueden seguir gobernando el país como han venido gobernando durante décadas, que lo único que han hecho es corromperse y llevar al país a una situación terrible donde tenemos, como lo vuelvo a recalcar, de cada 2 niños en los Andes, uno es anémico. Exacto. Congresista, cambiando un poco de tema y esperando que ojalá que esta ley pueda tener el apoyo necesario dentro del Congreso de la República. En las últimas horas, ayer al promediar la 1 de la tarde, teníamos conocimiento de que el juez Inostroza había fugado del país por la frontera de Madre de Dios. Hoy muy temprano en la mañana, como siempre, tardío en nuestro país, se ha armado toda una... ha salido la policía a la frontera entre Madre de Dios y Brasil para buscar en los carros que salen si es que encuentran al juez Inostroza. Pero lo preocupante es que el impedimento de salida que ha tenido que estar ya el 4 de octubre en el Poder Judicial, donde ha tenido que estar, no ha sido presentado. Velázquez Quezquén, el congresista, está pidiendo y va a pedir se sancione a Salaverry y se le saque de la mesa directiva. Entonces, ¿cómo ve usted el tema? Mire, el presidente del Congreso, yo le reconozco que está haciendo muchos cambios, principalmente en un tema de transparencia con el Congreso. Y todos, la oposición, como su propia bancada, aunque no le guste, lo está reconociendo. Él es el presidente. Él no es el tramitador. Exacto. Ahí el problema pasa por el oficial mayor que ha despedido y obviamente todo su staff, porque ellos son los que se encargan. Y yo se lo digo por experiencia propia. Yo cuando firmo un documento, firmo el documento y de ahí pasa a mis asesores, al despacho administrativo que trabaja conmigo y ellos se encargan, pero yo no estoy al tanto si salió o no salió, si le pusieron el 6 o no pusieron el 6. Entonces, obviamente, si uno piensa mal, uno dice, el señor Abanto, al que han despedido, ¿quién era? ¿Ese señor no era acaso el oficial mayor durante el gobierno del señor Alan García? Exacto. Y cuando a veces uno piensa, si quiere pensar mal, no estoy echándole las culpas, pero si uno quiere pensar mal, la señora Patricia Robinson no era de la gestión anterior del señor Galarreta, sí, que todos sabemos de que no le gusta para nada la nueva gestión del señor Daniel Salaverry. Entonces, acá yo no estoy responsabilizando a nadie directamente, hay que esperar que ellos den sus descargos, pero en aras de la justicia, el señor Salaverry es el presidente del Congreso. ¿Puede manejarse, congresista, esto como un complot en contra del presidente del Congreso, Daniel Salaverry? Mire, la vez pasada con el proyecto Fujimori no fue casual. También pasó lo mismo con él.
y esta es la segunda vez. Esto ya me parece un plan para desestabilizarlo y sacarlo a una persona que, hay que reconocer, ha hecho cambios en esta nueva gestión del Congreso de la República. Perfecto. Congresista Daniel Salaverry, muchísimas gracias, Roberto Vieira, muchísimas gracias por habernos dado su tiempo y esperamos más adelante tenerlo acá junto con nosotros en la mesa para poder conversar más a fondo sobre el tema del proyecto de ley 3547 que busca la refundación de los partidos políticos. Muchísimas gracias. Como yo le digo, y quiero agradecerle la oportunidad a ustedes que me dan para dirigirme a tantas personas a nivel nacional, decirles que el financiamiento del Estado está bien, pero en Suiza, en Holanda, donde no hay pobreza, pero en el Perú yo prefiero un niño gordo, bien comido, que un partido panzón y corrupto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido el congresista Roberto Vieira, con quien hemos hablado sobre el proyecto de ley 3547 que busca modificar la ley y que salga la ley de refundación de partidos políticos. Vamos a comentar los últimos tweets que han aparecido el día de hoy y ayer con relación al tema Inostroza. Javier Velázquez Quequén dice, si se confirma fuga de Inostroza, mínimo el presidente del Congreso tiene que renunciar. No basta renunciar a los asesores y funcionarios de confianza. Si hay coherencia, la responsabilidad política la debe asumir el presidente de la República. Ya lo dijo Roberto Vieira, bueno, no es el encargado, ¿no?, de llevar los papeles, el portapliego, como se decía antes el presidente Daniel Salaverry. Daniel Salaverry manifestó lo siguiente: debido a la demora en el envío del expediente del ex juez Inostroza y el ex Consejo Nacional de la Magistratura al Ministerio Público, he propuesto remover del cargo al oficial mayor, al director general del Parlamento y a la jefa de gabinete de asesores. Esta medida deberá ser ratificada por la mesa directiva y el Consejo Directivo. Esto fue ayer, cuando se empezó a especular, y nosotros lo pusimos en las redes, fuimos uno de los primeros medios, cuando se empezó a especular ya que César Inostroza habría abandonado el país por la frontera entre Perú y Madre de Dios. La prensa inmediatamente corrió al hogar de Inostroza y no pudo conversar con él, pero se escuchó una voz. Unos dijeron, y la prensa también, y yo habría que afinarle muy bien los oídos a algunos colegas periodistas, habló una voz que no era la de Inostroza y que dijo, no va a dar declaraciones, por favor, y luego dice, por favor, estoy descansando, no voy a dar declaraciones por el momento. Entonces no era la voz de Inostroza. Ojalá podamos tener más adelante esa nota, en pequeño nada más, pero no era la voz de Inostroza. Tengamos en cuenta que su señora hace unas semanas se ha ido a Europa. No sé si está en Brasil o en Europa, pero ya salió del país. A España, sí, Europa, me confirma acá producción y me dicen a Europa. Entonces, ¿estará Inostroza en el Perú? ¿Por qué ahí tenemos una imagen desde la frontera de Brasil y Perú en Madre de Dios? Y la pregunta es, ¿por qué no se presentó el 4 o 5 de octubre y han tenido que pasar 13 días aproximadamente para que recién se den cuenta de que estos documentos no habían sido elevados al Ministerio Público? Después de 13 días, y dicen el señor tenía impedimento de salida, ¿por parte de quién? Si este señor si está en el Perú, debe estar muy bien escondido. Y si se fugó, debe estar en Brasil o debe estar ya yéndose con rumbo a, qué sé yo, Islas Canarias, a Palma de Mallorca, a Ibiza, porque ese es el estilo de vida que le gustaba al señor, ¿no? Entonces quiere estar en el verano europeo, en el verano ibérico, disfrutar del mar Mediterráneo, tomándose un traguito con su esposa. Ojalá nos equivoquemos y se pueda dar con el paradero de este señor que tiene que pagar con la justicia. Vamos con algunos tweets que todavía nos hemos quedado sin comentar.
y tenemos el de Horacio Pacori, el congresista Horacio Pacori, es el que el día de ayer le envía un tuit al presidente y le dice: señor presidente Daniel Salaverry, exigimos una explicación. Si el 4 de octubre el Congreso aprobó la acusación contra Inostroza y es consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué hasta hoy no se han remitido los expedientes a la Fiscalía de la Nación? ¿Qué responde Salaverry? Señor congresista Horacio Pacori, me informa el oficial mayor que el expediente se enviará recién hoy. Después de 13 días, 12 días. A pesar de que el mismo día 4 de octubre indiqué que se remita de inmediato, los responsables de esta demora serán sancionados. Estoy tan indignado como usted. Y yo me imagino que Daniel Salaverry debe tener como 50 asesores, debe tener como 15 secretarias. Entonces, oiga, un momentito, por favor, tú te me abocas a este casito, que se manden los documentos inmediatamente, hazle el seguimiento, si ya salió el impedimento de salida, si ya se comunicó a Relaciones Exteriores, si ya se comunicó a las oficinas de frontera, todo un seguimiento, porque este es parte del hilo, y no es la parte más débil, por si acaso, por si acaso no es la parte más débil este juez, sino que él tiene que explicar muchísimas cosas. Él era casi la cabeza de todo este muñeco ligado a la mafia en nuestro país. Estamos en línea.